Hola, soy Anastasia y hoy voy a compartir con ustedes esta entrevista de uno de nuestros tantos testimonios de restauración matrimonial. Esperamos que las mujeres que hayan tenido su matrimonio restaurado gracias a los recursos de ayudamatrimonial.com me contacten por este canal de YouTube o a través de mi cuenta de Facebook para entrevistarlas también y compartir con el mundo entero sus alabanzas al Señor. Para aquellas personas que no conozcan nuestro ministerio, quiero que sepan que nuestros rostros están cubiertos porque seguimos el principio de Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Con el fin de no avergonzar a nuestros esposos, nosotras cubrimos nuestra identidad. Si quieres saber más de este principio, puedes leer el capítulo 6, Mujer contenciosa, del libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, escrito por Erin Thiel, quien es nuestra fundadora. Hoy me acompaña Isabela, que es una de nuestras queridas miembros del equipo del Ministerio en Español, quien fue restaurada en su segundo matrimonio. Ella es una mujer muy alegre, espontánea y dulce. Hola Isabela, gracias por haber aceptado esta entrevista y compartir al mundo entero tu testimonio de restauración matrimonial. Hola, más bien muchísimas gracias por invitarme, porque claro, después de tener semejante testimonio es lindo compartir para que todas tengamos esperanza. Chicas, hay esperanza, hay que atreverse a creerle a Dios, a confiar en Dios. Hay un plan para cada sufrimiento. Y eso es algo que también, chicas, nos enseña este ministerio. Detrás de cada sufrimiento, detrás de cada dolor, hay un plan que el Señor tiene para bendecirnos grandemente y hacernos crecer. Gracias. Creo que con este testimonio le dejamos un ojo morado al enemigo. Así que vamos a comenzar. Bueno, Isabela, cuéntanos cómo comenzó tu crisis matrimonial. Bueno, resulta que yo tengo gemelas y tengo una hija en ese momento, ¿verdad? Tenía 10 años y yo había tenido una depresión postparto muy grande. Había pasado el embarazo en el hospital porque tuvimos una situación con el embarazo de las gemelas. Tuvimos que hacer una cirugía con ellas en el vientre. Entonces acá en mi país eso era experimental, entonces todo eso a mí me trajo una depresión postparto, estar 2 meses internada en el hospital, después un mes con las gemelas en el hospital y después llegar a casa, entonces fue todo un proceso muy fuerte para toda la familia, ¿verdad? Ser mamá gemela no es fácil, entonces tener 2 bebés más el trabajo de mi esposo en ese momento y yo con depresión postparto para él puso un peso muy grande, ¿verdad? Ya teníamos situaciones estresantes antes porque yo le llevo 10 años y como gran farisea que fui en mi momento, yo sentí la necesidad de dirigirlo, ¿verdad? Porque como yo era mayor, yo tenía que, ¿verdad? Decir siempre qué hacer o cuando él se equivocaba siempre tenía la necesidad de corregirlo, ¿verdad? Nadie me había enseñado al principio de que como él es mi cabeza, yo tenía que respetar y orar y yo fui una mujer contenciosa, entonces yo era gritona, majadera, ¿verdad? Un montón de errores que cometemos la mayoría de mujeres, controladora. Entonces ese año todo reventó. Okay. Después de las gemelas, cuando yo empecé a trabajar, trabajaba 8 horas y mi esposo se quedó sin trabajo, pero consiguió uno de noche. Entonces yo trabajaba todo el día de 7 de la mañana a 5 de la tarde y él entraba a trabajar a las 6 de la tarde y salía a las 7 de la mañana. Entonces nunca nos veíamos, ¿verdad? Gran error. Nunca estábamos juntos. Y los días que sí nos podíamos ver, que eran los libres, él o dormía todo el día y yo estaba sola con las gemelas o me ayudaba con las gemelas y terminábamos discutiendo. Entonces en la casa se volvió como una lucha de poder. ¿Quién ganaba las discusiones? ¿Quién ganaba más dinero? ¿Verdad? ¿Quién hacía las cosas mal y quién las hacía bien? Entonces, a final de cuentas, se nos volvió un infierno, literalmente. Eran gritos, eran palabras hirientes delante de las niñas. Mi hija de 10 años lloraba porque nos veía discutir todo el tiempo y ella no quería perder a su papá, ¿verdad? Entonces fue una situación horrible. O sea, no hay palabras para describir aquí el odio y la atmósfera satánica, no hay otra palabra, era una cosa horrible. Ok. ¿Y cómo encontraste ayudamatrimonial.com?
Resulta que un jueves, después de una discusión muy fuerte, ya yo me di cuenta que yo estaba perdiendo mi familia. Y después de tener un fracaso matrimonial, ya uno no quiere tener otro, ¿verdad? Ya yo no quería que mi hija de 10 años perdiera otro papá. Entonces yo me sentí realmente mal porque yo había orado tanto por las gemelas y las gemelas habían sido un milagro y yo no quería perder mi familia otra vez. Entonces yo dije, algo está pasando, ese no es el plan que Dios tenía cuando me dio las gemelas. Y ese día mi esposo estaba histérico, habíamos peleado horrible y él me estaba pegando gritos, estaba lloviendo, fue un día horrible y entonces yo estaba en la cama y él estaba yendo al trabajo y estaba en una gritadera y yo me metí y empecé a pedirle a Dios que por favor me ayudara, que tuviera misericordia, que yo no quería perder mi familia. Entonces, donde yo estaba orando y él me estaba pegando gritos, yo no sé cómo me apareció la página de ayudamatrimonial.com. O sea, yo no entiendo, hasta el día de hoy yo no sé ni cómo pasó. La cuestión fue que yo me metí ahí. Yo estaba llorando profundamente porque yo de eso soy muy llorona, ¿verdad? Entonces, en medio de la lloración y toda la tristeza, yo leí el capítulo 1, Mi Amada, y ahí hay una carta de Erin que es muy fuerte. Entonces, donde yo leí esa carta y mi esposo me pegaba gritos y yo estaba leyendo la carta, yo me sentí súper identificada con lo que ella decía. Entonces yo dije, wow, esta señora pasó por lo que yo estoy pasando. O sea, aquí hay alguien que sabe lo que yo siento. Yo necesito leer todo esto, ¿verdad? Entonces él se fue, tiró la puerta y yo seguí leyendo. Y yo me tiré de rodillas en la cama a orar y a pedirle a Dios que me ayudara, que yo necesitaba seguir ese curso porque yo necesitaba un cambio en mí primeramente, ¿verdad? Entonces yo al leer esa carta para mí fue, bueno, la realidad. Yo sentí que alguien me iba a entender y que alguien me iba a dar esperanza. Cuando uno está pasando una situación de esas, uno no quiere que la gente lo juzgue, ni que hablen mal del esposo. Uno quiere una solución. Y en el caso mío, yo quería mi familia por mis hijas. Entonces esa carta realmente a mí me cambió la vida. O sea, el libro, desde que tú cogiste el primer capítulo y dijiste, aquí está lo que yo necesito. Exactamente. Y la parte que más me gustó es que como ya yo tenía bases cristianas, el hecho de que todos los capítulos lo dirijan a uno a la Biblia y que son verdades que usted puede leer, o sea, no es algo que una señora inventó, no, es algo que está en la Biblia, en cualquier versión que usted quiera. No es en una versión específica, sino en cualquier versión de la Biblia que uno utilice, los principios están ahí súper explicados. Y de una parte, no sé qué, creo que a mí lo que más me motivó es saber que es de mujer a mujer. Muchas veces uno siempre escucha a un predicador varón y a veces uno como mujer no se siente identificado. Entonces el ver que una mujer había pasado por lo mismo, tenía esa relación tan bonita con el Señor, me motivó a mí a querer eso y aparte a estudiar la Biblia, porque yo dije, si ella encontró consuelo ahí, yo también lo voy a encontrar. Pues eso fue la parte que a mí más me motivó. Yo digo, Dios mío, este es lo que yo necesito, ese es el cambio para mi vida. Claro, sí, creo que todas atravesamos lo mismo. O sea, el libro de restauración es la base fundamental de nuestro camino de restauración. Bueno, y tú dirías que los diarios que diligenciaste en el ministerio te ayudaron o tú principalmente manejabas tu diario personal. No, yo les recomiendo muchísimo que después de cada lección, o sea, yo siento que para hacer las lecciones hay que sacar el tiempo, no es algo que uno tiene que hacer a la ligera ni tomarlo a la ligera. A mí me gusta muchísimo leer, entonces tal vez para mí fue muy fácil absorber los principios, habrá gente que no, entonces sí les recomiendo muchísimo que lo lean, que hagan notas, que saquen los versículos que les gustaron, que si no están seguras que vayan a la Biblia o tengan la Biblia en mano y estudien con la Biblia en mano y que hagan los diarios. Los diarios son súper importantes porque lo ayudan a uno a expresar lo que uno aprendió, si no entendió algo bien, y también sirve como a un recordatorio para uno mismo los principios que uno debe de aplicar. Entonces, para mí esos diarios son sumamente importantes. Tal vez habrá gente que no le guste mucho escribir y puede escribir frases cortas, pero lo más importante es hacer las preguntas porque eso le ayuda a uno a absorber lo que acaba de leer. Y cuando uno realmente lo absorbe, después lo puede aplicar en su vida, porque muchas veces uno por hacer todo rápido o en la misma desesperación no absorbe bien lo que leyó y lo más importante es tenerlo siempre en el corazón y en la mente para que en el momento que la prueba venga uno se acuerde, ¿verdad? Bueno, Dios mismo se encarga de acordarle a uno aquello que leyó y lo aplica. Y pues si uno tiene tiempo extra, revisa, ¿verdad? En los correos después los diarios que hizo y también refresca cosas, ¿verdad? Que uno mismo aprendió y que uno puso ahí. Entonces me Sí. parecen súper.
Sí, eso es bastante verdad. Bueno, ¿qué de los principios que tú aprendiste, cuál fue el más difícil? Creo que el de aprender a soltar, porque uno como mujer y más uno cuando es mamá y tiene hijos, uno está acostumbrado a ser muy controlador, ¿verdad? Entonces uno siempre pregunta que a dónde va y que qué gasta el dinero y con quién está hablando y por qué hace una cosa y por qué hace la otra. Entonces ese principio de aprender a soltar y dejar todo en manos del Señor fue complicadísimo, ¿verdad? Porque entonces ya si mi esposo salía, ya a mí me costaba morderme la lengua para no preguntar a dónde iba, ¿verdad? Sino confiar que Dios tenía un plan para esa salida. Que yo en ese momento no lo entendiera, yo sabía que Dios tenía un plan para esa salida. Entonces fue una situación complicada, pero eso es de pasitos de bebé. Cuando uno empieza a hacerlo con cositas pequeñas, de repente se va haciendo más fácil. Y ya uno deposita la confianza en el Señor, ya uno no deposita la confianza en ellos ni lo que ellos van a hacer, sino que como el corazón de uno está confiado en que Dios es el dueño de mi vida, es mi amor celestial, yo no tengo por qué tener miedo a lo que viene, porque ya Dios tiene un plan específico para lo que sea que venga. Y lo más importante para mí, aparte de eso, es saber de que no importa lo que Él haga o lo que Él hiciera en su momento, Dios estaba conmigo dándome paz y consuelo. Y yo creo que, queridas, eso es lo más lindo del mundo, porque problemas siempre vamos a tener. Restauradas o no restauradas, siempre vamos a sufrir, pero saber que tenemos un amante celestial que está agarrándonos la mano y diciéndonos, aquí estoy, tranquila, todo va a pasar para bien, eso le da a uno muchísima paz. Pues eso creo que fue el más difícil, ¿verdad? Para mí. No, y hay algo que dices que me llama la atención y es que es paso a paso, con pasitos de bebé, porque muchas veces llegamos al ministerio y leemos la lección de soltar y queremos que sea ya, súper rápido, que tomemos al Señor como esposo celestial ya. Y es verdad, Exacto, es un proceso, como cuando uno se empieza a salir con una persona y a enamorarse, es así un proceso con él. Bueno, exactamente. Y entre más poquito vaya uno, mejor lo va haciendo, de tal manera que ya uno lo absorbe como un estilo de vida. Este principio y este ministerio se vuelve un estilo de vida. Eso es lo sí, más lindo. Entonces ya le cambia a uno todo, te cambia toda la vida, todas las áreas, todo todas las completo. áreas. Bueno, hubo uno de tus testimonios de alabanza que es titulado Gracias, he aprendido mucho. Fue publicado el 8 de agosto del 2019 y tú escribiste, no sabía cómo borrar la carcoma que era yo para mi esposo. Ujú. Esto fue antes de tu restauración. Cuéntanos qué estaba pasando en ese momento. Es que el hecho de que yo le llevaba tantos años, yo no me daba cuenta que yo a veces decía cosas a mis amigos o a la familia de él que lo humillaban. Es que a veces uno es muy insensato para hablar. A veces uno comenta algo en tono de broma y o sea, uno hiere a una persona y yo no me había dado cuenta cuántas veces yo exponía faltas de mi esposo que a mí no me correspondía exponer y lo humillaba, ¿verdad? Entonces, después de tantas explosiones de ira, él me dijo, es que yo me siento mal porque usted a veces dice cosas de mí que me duelen. Y yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y de repente hice la lección y Dios me confirma que yo tengo que aprender a callar esas cosas. Que a pesar de que otras personas se burlen de mi esposo por cosas que él hace o dice, yo no tengo por qué seguir el juego tampoco. Y tengo que darles el respeto porque yo también cometo errores. Y yo entendí hasta ese momento que a mí no me gustaría que alguien que yo amo se ría de mí o que hable cosas que yo hago mal, porque todos hacemos cosas mal. Y yo Ujú. creo que eso es algo que también nosotras como mujeres tenemos que entender, nosotras también nos equivocamos y nosotras también a veces colaboramos con la destrucción de nuestra familia y no nos percatamos porque a veces son cosas que uno hace que uno no considera que sean tan graves como una infidelidad, pero sí lo son y sí carcomen el alma de una persona. Y yo cuando hice lección yo dije, wow, ¿cómo me he equivocado? Realmente le estoy haciendo daño y no me he percatado de eso. Entonces, qué dicha, esa lección a mí me cambió muchísimo porque aprendí a cerrar la boca, no solo con él, sino con la crianza de mis hijas. Entonces eso ha sido maravilloso, o sea, fue un cambio completamente de pensamiento, de darme cuenta de un error que yo no sabía que cometía, hacerlo consciente para ya evitarlo. Eso es una gran bendición. Wow, qué bonito. Bueno, quisiera preguntarte, ¿cómo hacías tú para encontrar tiempo con tu esposo celestial, teniendo tres hijas, dos mellizas además y un trabajo? ¿Cómo hiciste?
Ha sido interesante porque como yo les comento, yo fui cristiana, para mí siempre ha sido muy importante leer la Biblia. Yo no me siento bien si no leo la Biblia. En mi trabajo, soy fotógrafa en medio de un bosque, entonces ahí encontraba momentos particulares para poder orar en la privacidad del bosque y para poder leer la Biblia. Entonces yo me llevaba la Biblia a los senderos del parque, en el bosque, y mientras esperaba la gente para tomar las fotos, sacaba ese espacio para orar y para leer la Biblia. También acostumbro, aunque no me lo crean, mi baño es mi closet de oración, porque cuando uno tiene hijos, solo encerrado en el baño. Ahí tengo otra Biblia, en mi casa hay Biblias en todos los cuartos, entonces ahí también saco mis espacios para leer, o cuando siento que me va a agarrar un ataque de ansiedad o tengo un problema muy grande, corro al baño del trabajo también o aquí, porque es un lugar donde yo puedo comunicarme bien con Dios. Y ahora, ya lo hice rutina, yo en la mañana saco 15 minutos para orar y escuchar devocionales, y antes de dormir saco espacio para estudiar la Biblia y para leer planes bíblicos también y repasar mi cuadernito de oración. Entonces, a veces es complicado, pero sí se puede, chiquilla, sí se puede. Y después se le hace a uno una adicción. Ya uno no puede vivir en paz si usted no ora, si usted no saca su tiempo para estudiar la Biblia, porque es lo que nos da fuerza para el día siguiente. Entonces ya para mí es natural. Y con mis hijas, también les comento, con mis hijas nosotros hacemos un culto familiar, entonces ya ellas están acostumbradas que antes de dormir hay que orar, hay que cantar y hay que leer la Biblia. Entonces también eso nos nutre a todos para poder llevar el día a día. Ok, bueno, vamos más adelante con esa parte porque tu familia ya está más establecida en La Roca. Bueno, te quería preguntar, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles que atravesas durante la restauración? Bueno, cuando uno está en este proceso de estudiar los cursos, Satanás lo va a atacar a uno muchísimo. Eso es algo que nosotros tenemos que estar conscientes, y por eso tenemos que agarrarnos firmemente del Señor, porque entre más uno busca su palabra y más uno busca construir su casa sobre la roca, vienen ataques de todo lado. El mes de agosto del año pasado fue un mes particularmente terrible. Habíamos tenido problemas financieros, problemas con la niñera, problemas de salud. Este, Fue un mes bastante complicado. Yo sabía que por lo cerca que estábamos de ser restaurados, Satanás nos iba a atacar aún más. Y mi esposo no sabía, y hasta el día de hoy él no entiende cómo se había llenado tanto de ira, porque tuvimos 15 días terribles. O sea, él no soportaba ni volverme a ver. Era odio lo que le salía de los ojos. O sea, uno lo veía pasar y él me volvía a ver con puro odio. Entonces, era una situación horrible, terrible, tras que teníamos los problemas financieros y en el trabajo y las niñas y todo. O sea, verle la cara de ira y de odio a mí me desmotivaba, a mí me daba temor, y la carne de uno muchas veces es muy débil. Entonces, yo tengo una compañera de oración en el trabajo, entonces ella y yo lo que hacíamos era orar de rodillas en mi trabajo, ayunamos juntas. Mi hija ayunaba porque nosotros sabíamos que Satanás tenía un ataque particular con John y estaba sumamente deprimido y iracundo. Es que no sé cómo explicar eso cuando usted ve una persona llena de ira, o sea, horrible. Y no sabíamos qué hacer. Yo temblaba en la noche de pensar que él podía matarse o que iba a cometer una estupidez, porque ya era algo que no podíamos controlar, era un ambiente terrible, ¿verdad? Entonces, como mujeres de oración y guerreras de oración que tenemos que hacer, yo oraba y ayunaba de rodillas, a escondidas, como enseña el ministerio, ¿verdad? Que nosotras hagamos todo el plan lejos de nuestro esposo terrenal para que no se percate, ¿verdad? Porque a veces eso no les gusta. Entonces, todo lo hacíamos escondidas, orando, pero sí fue una situación que la desesperación de mi esposo llegó hasta que se rapó. O sea, él tenía el pelo medio largo y se cortó el pelo. Mis hijas no lo reconocían sin pelo, entonces fue una situación, no sé ni cómo explicar, horrible. O sea, no hay palabras para explicar aquí, el ambiente en la casa era una cosa espantosa. No hay cómo explicar eso. Ok, y entonces, ¿cómo pasó tu restauración? Pues resulta que en la semana infernal, porque no hay otra manera de decirlo, en la semana infernal, un sábado en la tarde, estaba histérico el día que se rapó. Por cierto, se rapó, había tenido problemas con la moto, ¿verdad? La motocicleta, que es el transporte que él tenía para el trabajo. El trabajo está a media hora de donde nosotros vivimos, entonces
sin la motocicleta hay que agarrar bus y ya eso era un costo extra para nosotros que no podíamos abarcar. Entonces, ese día él estaba frustradísimo, la moto no servía, nosotros teníamos problemas, las bebés estaban haciendo berrinche, él se cortó el pelo de la histeria y se desesperó y se sentó en el sillón a llorar, desesperado, ya él no sabía qué hacer, estaba lleno de ira. Yo sentí la confirmación del Señor que era el momento en que yo me tenía que acercar, porque yo durante toda la semana infernal yo no lo había ni siquiera vuelto a ver a los ojos. O sea, yo en cada insulto, cada grito, cada humillación, yo lo que hacía era quedarme callada y no lo volví a ver para que él no sintiera que yo lo estaba retando, ¿verdad? Entonces yo traté de tomar la posición más sumisa, había y por haber, ¿verdad? Sin decir nada y tratar de mantener a mis hijas tranquilas en medio de toda la situación porque yo sabía que Dios tenía un plan y que ya estábamos cerca de la restauración. Entonces, donde yo lo vi tan derrotado, tan humillado, y yo me fui al baño a orar y le pedí a Dios que me confirmara si era el momento y Dios me confirmó que sí era, entonces yo me acerqué y lo abracé y donde él estaba llorando, yo le dije, mi amor, todo va a estar bien, vamos a salir adelante, yo le voy a ayudar con la moto, yo le voy a buscar las partes de la moto y la vamos a reparar, tranquilo, va a ver que Dios no nos va a desamparar. Y en ese momento ese hombre empezó a llorar y yo no sé ni cómo explicar, porque, o sea, 10 minutos antes él me veía con ira, es que no sé cómo explicar, con odio, con ganas de, no sé, como matarme, una cosa horrible. Y de repente ya empezó a llorar completamente quebrado, o sea, quebrado. Y entonces él se hincó de rodillas y me pidió perdón y me dice, mi amor, no sé qué me está pasando, ayúdeme, no sé, no me puedo controlar, yo no sé, no me siento bien, hay algo en mí que no me deja ser yo. Y entonces ya él empezó a decirme que me amaba, que él me iba a prometer, o sea, que íbamos a cambiar, que él sabía que estaba mal, que él no podía creer que después de haberme tratado tan mal, yo pudiera amarlo tanto. Él no podía creer que yo lo perdonara y que yo estuviera apoyándolo. O sea, él me dice, yo me sentía desesperado y solo, y usted está aquí, me dice, a pesar de todo lo que yo le he dicho, yo le he hecho, usted está aquí conmigo. Entonces yo le dije, sí, mi amor, porque yo lo amo, aquí estamos, vamos a salir adelante. Y después de ahí, él cambió completamente. Eso es una victoria en Cristo, Claro. porque un hombre que no creía en Dios, un hombre que nunca le gustó orar, que no le gustaba que yo diezmara, de repente ahora, gracias y por obra y misericordia de Dios, es un hombre que estudia la Biblia, que ora con la familia y que diezma. Entonces sí se puede, hay que tener fe porque yo lo viví, o sea, yo lo viví, es algo impresionante. Y es algo como dice la Biblia, Dios cambia el corazón cuando Él quiere y en un instante. Entonces uno nunca tiene que perder la esperanza, porque en mi caso fueron 10 minutos en que mi vida de infierno se volvió una vida diferente. Y eso es algo para la gloria de Dios nada más, porque yo no tuve nada que ver en eso. Fue ganado sin una palabra, Amén, así como dice, literalmente. literalmente a pura oración y confiando solamente en que Dios es el que cambia los corazones. Chiquillas, Dios cambia el corazón. Aunque uno no vea cambios externos, aunque uno siga viendo miradas de odio, aunque uno vea cosas, Dios tiene un plan y Dios trabaja en ese corazón y uno no lo sabe. Y esa es la parte más linda de agarrar a Jesús como su esposo celestial, porque Él sabe lo que está haciendo. Yo no sé nada, uno está ciego en una oscuridad, pero Jesús sí sabe. Y esa es la parte más linda, cuando uno se agarra de esa mano, en medio de esa oscuridad hay una luz brillante que le da a uno paz y las cosas salen como tienen que salir y uno sale victorioso. O sea, no hay nada que pueda vencer el poder de Jesús. Bueno, ahora cuéntanos la parte, el premio mayor. ¿Cómo fue que te enamoraste de tu esposo celestial? Eso fue algo muy bonito porque cuando yo leía los testimonios del animador y yo empecé a hacer los cursos, yo siempre vi a Jesús como mi papá. Uno en iglesia siempre le enseñan a ver a Jesús como el papá o como un Dios que sí lo ama a uno, pero es un Dios distante, como o un papá lejano, ¿verdad? Y de repente yo empecé a leer ese montón de testimonios de mujeres que decían, ya, yo no quiero que mi esposo vuelva, yo estoy enamorada de mi esposo celestial. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo necesito eso. Yo quiero ser eso es tan lindo, porque no hay nada más lindo que cuando uno pone sus ojos ya en Dios. Entonces yo decía, yo quiero hacer eso, porque muchas veces nosotras como mujeres cometemos el error de poner al esposo como el ídolo y por eso caemos en tanta desgracia, porque uno piensa que otro ser humano lo va a hacer feliz y eso es mentira, no hay ni un ser humano en la tierra que sea fiel ni que sea bueno, solamente Dios. Y cuando yo leí ese montón de testimonios en el animador y yo empecé a ver mujeres que decían eso, cuando leí el libro de Encontrando la Vida Abundante de Michelle,
y empecé a ver los testimonios de ella, de cómo ella superó tantas dificultades agarrada en su amor celestial. Yo dije, yo quiero sentir eso. Entonces al principio no me fue natural porque yo tenía que romper todo el montón de paradigmas que había aprendido en la iglesia, de que Dios era mi papá. Y yo le decía al Señor, si esto es real, si tú vas a ser mi esposo celestial, enséñame cómo, porque no sé cómo decirte amor ni nada de eso, o sea, no sé cómo hacerlo. Y de repente todos los días yo empecé a leer más la Biblia, a orar más y empecé a sentir ese amor que describen en esos testimonios y yo digo, wow, esto es de verdad. O sea, no es imaginario, no es que algo lo esté inventando, es que realmente uno lo siente. Y realmente ya yo al día de hoy, yo no puedo vivir sin Jesús, o sea, yo no puedo vivir sin mi esposo celestial, yo no puedo pasar un momento en que en mi cabeza yo no esté hablando con él o no esté orando, no esté dando gracias, porque ya es parte de mi vida, o sea, todo lo que yo hago y todo lo que yo digo, yo sé que para él es importante y yo creo que la parte más bonita es esa, de saber que él realmente ama el sonido de mi voz. No hay ni una sola persona en el mundo que se alegre más cuando me escucha que Jesús, que nuestro amante Señor. O sea, él le encanta que yo le hable, le encanta que yo le cuente cosas, le encanta que yo sea tan intensa y tan energética. O sea, eso es lo que a mí me hace sentir feliz. O sea, que de todo el mundo él me ama como yo soy y no me va a cambiar. O sea, no me cambiaría nada porque ya murió por mí de esta manera. Y eso es, vean, lo más lindo que hay en el planeta, saber que hay alguien que está deseando todos los días estar con uno cada momento y que no hay nada que uno diga que lo aburra, creo que es la parte más hermosa de todas, ¿verdad? Saber que siempre está ahí con uno, eso es un éxito. Sí, bueno, porque además la mayoría de mujeres hablan mucho, ¿no? Yo no estoy en ese grupo, yo estoy en el grupo de las que no hablan mucho, pero sí, él ama a sus novias como las creó, ¿verdad? Nos ama y esa verdad es una parte muy linda. Bueno, Isabela, me encantó haber conocido tu testimonio. Si quieres compartirle algo más a las mujeres que nos están escuchando, ¿qué querrías decirles? Chicas, lo único que quiero decirles es atrévanse a intentar con Dios. Cuando todo lo demás ha fallado, cuando usted siente que no hay nada en el mundo que pueda salvar su familia o su matrimonio, con Dios sí se puede. Siempre se va a poder. Dios está en el negocio de restaurar familias, de restaurar hogares, de restaurar personas. Entonces, desen el chance, conozcan a esa persona que es Jesús, a ese esposo celestial que yo tengo, que tiene Anastasia, que tenemos muchas, que está deseando que ustedes les hablen, que confíen en él y sus vidas van a cambiar. Les aseguro que nunca van a sentir el amor, la paz y la felicidad que sentimos nosotras fuera de este ministerio. Este ministerio cambia vidas, inténtenlo, aunque sientan que no pueden más, por lo menos tomen un día a la vez, un paso a la vez y van a ver que sus vidas van a ser completamente diferentes, completamente garantizados. Así es. Gracias, Isabela, por compartir tu testimonio, por alentar a las mujeres y a todas ustedes quienes nos escuchan. Manténganse animadas con todos nuestros recursos y recuerden que para Dios todo es posible.